Hoy tendremos la conferencia número 272 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene bastante cargada, como suele ser ya sumamente habitual desde hace un tiempo para acá, pero una vez más con noticias que no tienen desperdicio. Pues bien, una vez más, vamos directamente por las noticias, pero como siempre empezamos por la creación de Dios, algo que siempre nos reconforta, algo que normalmente siempre nos gusta. Y esta vez no tiene que ver con fauna, tampoco con estrellas directamente, pero sí con algo que se produce sobre nuestras cabezas y en unas zonas muy concretas. Prepárense para quedarse sin aliento. Un dron capta la espectacular aurora boreal sobre Islandia. Y ya veis si aquí en esta imagen, esta fotografía, es algo espectacular. Vamos a ver ahora el vídeo, que una vez más nos va a dejar maravillados. Pues ahora vamos ya a poner los pies en el suelo directamente, no estaremos en vuelo de dron, porque lo que viene son el apartado de noticias ya en sí. Y una de ellas tiene que ver con arqueología. Las ciudades filisteas de Gat se parecen a las de Chipre. Una vez más, la arqueología sigue dándonos muestras que realmente los textos bíblicos no estaban inventándose absolutamente nada y que las poblaciones que aparecen en los textos del Antiguo Testamento realmente estaban ubicadas en esos lugares. Todos conocéis que se habla en la Biblia de los filisteos y de Gat en concreto. Pues esto no es un mito, no es un invento, existen esos lugares. Después aquí es la otra cosa que nos puedan llegar a decir de las similitudes tan impresionantes que hay entre partes de la cultura de Chipre, de restos arqueológicos, con lo que hay precisamente en Filistea. Y bien, ahí está todo este escrito que realmente vale la pena para aprender detalles de la antigüedad y en comparativa de un lugar con otro. Pero una vez más, fijaos cómo el texto bíblico sigue diciendo verdades, incluso en sus localidades. ¿Y he dicho solo en el Antiguo Testamento? No, también en el Nuevo Testamento. Ya lo hemos ido presentando a lo largo de bastantes conferencias, cómo todo se va hallando tal como estaba registrado. Y ahora ya sí que nos adentramos de lleno en las noticias más crudas. Y empezamos por Europa, concretamente en Alemania. La extrema derecha supera al partido de Merkel en el feudo electoral de la canciller. Ya sabéis, es un tipo de partido de extrema derecha en el cual se habla que no están de acuerdo con los inmigrantes que llegan a Europa y en concreto a Alemania menos. Y justo en el feudo de Merkel, la propia Merkel, resulta que han superado al partido suyo. Una vez más, fijaos cómo todo se empieza a polarizar en extremos. Todo iba muy bien y ahora viene todo lo contrario. Es necesario que eso acontezca. ¿Por qué? Porque evidentemente hace falta que alguien que esté muy próximo a estos tipos de gobierno también haga su instauración de poder. Y esto no se consigue con según qué tipo de partidos. Tiene que ir más directamente por partidos de este ámbito, ya me entendéis. Y apartado para crisis, que sigue acompañándonos y que ya no va a detenerse. Y en concreto en España. Mirad qué nos dice. España continúa en la cabeza del desempleo en la zona euro, detrás de Grecia. Vaya éxito que estamos teniendo, ¿no?
El déficit del Estado en julio sube un 19,6% y el de la Seguridad Social aumenta un 29%. Continuamente datos que no son muy halagüeños precisamente. Pero mirad esto, porque esto ya no es cuestión de España. El Fondo Monetario Internacional podría recortar previsiones de crecimiento. El FMI tiene previsto revisar sus estimaciones del panorama económico mundial a inicio de octubre, antes de comenzar sus reuniones anuales. Un nuevo recorte podría constituir el sexto declive consecutivo de las proyecciones de expansión en 18 meses. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. El impacto económico total por la crisis del Brexit probablemente no se percibirá hasta el 2017, cuando se definan las futuras relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, refirió Lagarde, pero destacó que el patrimonio de los británicos ya se ha visto erosionado por el declive de 15% en el valor de la libra esterlina y por un deterioro de la confianza. Lagarde afirmó que dirá a los líderes del G20 que sus poblaciones podrían verse perjudicadas por más reducciones en el potencial de crecimiento y por más obstáculos en el libre movimiento, servicios, capitales y de personas. Por tanto, nos están ya advirtiendo que como la situación no va a cambiar para bien, se van a tener que implementar este tipo de medidas. Problemas para el libre movimiento, en servicios, capitales y de personas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues evidentemente mucho más control y mucha más crisis a nivel de pie. Y el G20, después vamos a hablar de él. Otra noticia, el curioso caso de los 540.000 contenedores atascados en alta mar sin destino alguno. Ningún puerto del mundo está dispuesto a recibir a los barcos surcoreanos que transportan los contenedores porque tienen un problema. ¿Y sabéis cuál es ese problema? Pues vamos a destacar una cosa de aquí. Y es la parte donde nos está hablando que precisamente esta empresa era una de las más potentes a nivel mundial que opera con los barcos de contenedores. Hay 98 barcos. Pero resulta que esta ocupa el 7º puesto en la lista mundial de portacontenedores más. Bueno, pues esto quiere decir que lo que mostramos hace ya un buen tiempo de cómo ese auténtico comercio a través de los barcos con contenedores estaba yendo de baja por crisis, ahora se están dando sus resultados más obvios. Empresas que empiezan a tener graves problemas y que parece ser que nadie las va a rescatar. En este país no operan ni a los obesos ni a los fumadores. Los hospitales del Reino Unido no practican rutinarios a los pacientes con obesidad y a los fumadores para reducir los gastos del sistema sanitario, porque dicen que ellos mismos se están buscando enfermedades. Por tanto, a partir de aquí, sí, les darán también posibilidades de ir mejorando, dejar de fumar, pero después los van a operar al cabo de un buen tiempo. Una vez más, todo ahora por el tema de la crisis. Y ahora sí que nos vamos a adentrar ya en esa parte aún más dura de todas, que nos sigue acompañando desde hace ya unos buenos años y que tiene que ver con esas profecías que aparecían en Isaías, que aparecían en Daniel, que aparecen en Apocalipsis, que tienen que ver con Oriente Medio, pero que indudablemente tiene que ver con muchos otros lugares a consecuencia de lo que allí acontece. Y vamos a hacer un rápido repaso a todo ello. 3 detenidos por planear atentados para el Estado Islámico en Malasia. Ya veis, otro lugar que también se está moviendo en este aspecto. Policía tunecina mata a 2 presuntos yihadistas que dice planeaban ataques. Y esto ya empieza a ser más preocupante porque cada vez más la tendencia a los países del Magreb, del norte de África, donde aún se aguantan las cosas, están teniendo más problemas con el tema del yihadismo. Cada vez dicen que quieren ir adueñándose más de esos territorios, con lo cual evidentemente también van a haber problemas allí. Y todo esto tiene una grave implicación, porque si algún día estos países llegaran a acabar en manos del Estado Islámico, ¿qué acontecería? Que, por ejemplo, desde Túnez a Italia, poco tienen.
y desde Marruecos a España, menos. Por tanto, una vez más, estemos atentos a todo lo que va ocurriendo, porque el panorama, lejos de arreglarse, va a ser todo lo contrario en todas partes. El Estado Islámico ejecuta 9 adolescentes con sierras eléctricas en Irak. Ya parece de película de Hollywood. Pero ya veis qué situaciones, tan desagradables. La ONU, casi 700 muertos en Irak en agosto. Estos son sus datos. Pero aún hay más. Los talibanes responden al triunfalismo del gobierno pakistaní con 2 atentados. Evidentemente, ya os podéis imaginar, 18 muertos, montones de heridos, etcétera, etcétera. El ejército turco mata a 27 guerrilleros del PKK y detiene a 30. Y ya sabéis que están ganando terreno precisamente en esa parte de Siria, que es frontera con Turquía, que estaban en posesión prácticamente también de los kurdos, y el ejército turco no ha tenido manías, ha entrado directamente con sus tanques y con lo que haga falta, y ahora está cambiando ese panorama en ese lugar. Veremos aún cómo se irá desarrollando todo esto. Apuñalan a un agente de policía cerca de París. Los sucesos han tenido lugar cuando un hombre trató de atacar a una enfermera. Se desconoce el motivo del ataque, pero mirad qué dice aquí. Según una fuente policial, el agresor estuvo sometido a tratamiento en un hospital por problemas psicológicos. Una vez más, sigue apareciendo lo mismo. Problemas psicológicos, y ahora la gente con problemas psicológicos les da para ir a asesinar gente. Qué cosas, Sí, podéis decir que esto siempre ha pasado, que ha habido personas desequilibradas que han matado a otros, por supuesto, pero ¿os dais cuenta de qué racha estamos llevando tan impresionante? ¿Problemas psicológicos solo? ¿Habrá programación mental? ¿Habrá endemoniados? Desde luego ya da que pensar cuando vemos tantos casos seguidos de lo mismo. Una madre británica convierte a su hijo de 11 años en asesino del Estado Islámico. El niño aparece en un vídeo asesinando a prisioneros con tiros en la cabeza mientras sonríe. Su familia asegura que antes de viajar a Siria era amable y cariñoso, pero que si vuelve ya no será el mismo. La radicalización de la madre fue a partir de su matrimonio con Junaid Hussain. En fin, ya veis qué tipo de noticias, Pero atención a esta. Xi Jinping dice, China y Rusia deben fortalecer el apoyo mutuo para proteger su soberanía. ¿Proteger su soberanía de quién? Evidentemente está hablando de Estados Unidos y sus aliados. El presidente chino afirma en la reunión con Vladimir Putin, durante la cumbre del G20, que China apoya las aspiraciones de Rusia de seguir su propio camino de desarrollo. Y una vez más, Daniel 11, versículos finales, cuando nos hablaba de estas dos grandes potencias yendo de la mano, no se equivocaba el profeta Daniel. Y estamos hablando de hace 2600 años cuando profetizó esto. Pues ya veis cómo ahora está siendo un hecho. Y aún veremos más de todo lo que acontecerá y que la profecía nos advierte, para que cuando veamos, creamos. Lo sabíamos con anticipación, lo estamos teniendo delante, y aún ponemos peros, aún vamos a interpretar la profecía como nos dé la gana. Pues grave problema tendremos si no queremos ver la realidad que el Señor nos dijo en su palabra. Decenas de muertos y heridos tras una serie de explosiones en Siria. Ya veis que todo va en cantidades. Y esto además era en Tartus, que alberga una base naval rusa. Fracasan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para lograr un alto el fuego en Siria. Una vez más, creíamos que habría paz ya. Ya lo veis, no se quieren poner de acuerdo, no interesa. La guerra en Siria ha causado ya más de 250.000 muertos y más de 4 millones de refugiados. Casi nada, Al menos 40 muertos por atentados en dominios de Al-Assad y kurdos en Siria. Ya veis qué cantidades. Al menos 24 muertos y 91 heridos en un doble atentado cerca del Ministerio de Defensa de Afganistán. ¿Cuántos países involucrados,
Mueren 6 supuestos miembros de Al-Qaeda en Yemen, la antigua Etiopía bíblica que aparece en Daniel 11 precisamente. Pues también sucede lo mismo, y mirad que hay, evidentemente, yacimientos de crudo y gas del norte de Yemen. Esa es la cuestión en litigio, ¿cómo no? Italia y Malta rescatan a 2.700 inmigrantes en el Mediterráneo y recuperan 15 cadáveres. Esta es la otra gran realidad que sigue aconteciendo prácticamente a diario. Afganistán. Una fuerte explosión sacude Kabul horas después de un doble atentado, con lo cual ya sería un triple atentado. Al menos 2 muertos, incluida una menor, al estallar una bomba en el sur de Tailandia. También por lo mismo. Un coche bomba en Kabul deja al menos 1 muerto y 6 heridos. Y atención a esta noticia. Ni los ancianos que hacen cola están a salvo. El Estado Islámico pide más ataques en Occidente. Una nueva revista online, publicada supuestamente por el grupo terrorista, sugiere atentar contra empresarios en su camino al trabajo y contra jóvenes que hagan deporte en los parques, con lo cual nadie pueda estar a salvo en ningún lugar. Ataques porque sí. Bueno, pues una vez más, como decía el texto bíblico, la gente tendrá temor, y vaya que se lo va a tener. Cuando pase algo más fuerte aún, ¿qué va a acontecer? Evidentemente más leyes que van a servir para unos propósitos, pero esto ya no lo está parando nadie. Y nosotros vamos a dejar aquí las noticias sobre Oriente Medio y demás países involucrados en esa cuestión, y vamos a centrarnos ahora ya en ciencia y tecnología, en ese apartado que, bueno, nos gusta un poco más que tener que ver tantas desgracias, ¿verdad?, pero que también forma parte de la profecía, porque mientras habría el conocimiento profético en auge en el último tiempo, también habría el aumento de la ciencia tal cual la conoce el mundo, y desde luego lo estamos viendo a diario. Diseñan un nuevo tejido que enfría la piel de quien lo viste. Se trata de un textil basado en el plástico y de bajo precio. Entretejido en la tela refresca el cuerpo de manera mucho más eficiente que los tejidos naturales o sintéticos de la ropa que se usa en la actualidad. Además de permitir que el sudor se evapore a través del tejido, este deja que el calor que el cuerpo emite como radiación infrarroja pase a través del textil plástico. Ya veis, continuamente hasta en la ropa también hay este tipo de avances. El coche del futuro de Ford no tendrá ni volante ni pedales. El vehículo será manejado mediante sensores, radares y comunicaciones por radio con otros coches, con lo cual te subes y te llevan. Evidentemente no podrás hablar con el conductor porque no existirá. Todo irá, ya veis cómo. Y ahora esto da que pensar también, porque imaginaos que vais en un sitio, a cualquier sitio, con un tipo de coche de este tipo, de vehículo así, y que alguien, por lo que sea, haga una entrada de programación distinta y envíe el vehículo a donde él quiera. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes tú girar el volante? Bueno, da que pensar, ¿eh? Las máquinas prácticamente funcionando con una autonomía tremenda. Luego vamos a ver algo sobre esto que realmente no puede dejarnos indiferentes. Pero mirad también qué invento tan curioso. Es un lápiz que imprime en 3D madera, bronce y cobre. Y crea incluso estructuras. Es esto que veis aquí en pantalla, este utensilio, que es, ya veis, como un bolígrafo, un rotulador grueso. Y veréis que es capaz de hacer, pues, trabajos impresionantes. Mirad estas fotografías. Pero esto que veis ahora aquí, en pantalla, aún resulta más curioso. Mirad el vídeo, porque veréis que realmente es auténtica maravilla, ya lo habéis visto, ¿eh? Con unos trazos y es capaz de hacer formas geométricas y alzarse como si nada, con un verdadero relieve en 3D. Y antes os decía algo, pues aquí tenéis la noticia que aquí aparece en inglés, vamos a verla más o menos traducida automáticamente al español, pero que si habéis visto ya la fotografía de inicio ya nos lo está diciendo prácticamente todo. El Pentágono dice que están preocupados porque Terminator puede hacerse una realidad o está haciéndose real, y no son bromas. ¿Por qué? Porque van a hacer robots con este tipo de estructura. Bien, ya vimos cómo realmente están haciendo unos robots impresionantes,
Pero evidentemente, si habéis visto las películas de Terminator, da mucho más de sí que ver solo un robot funcionando, sino que funcionan autónomamente, dejando de lado el posicionamiento humano. En las películas se conocía como Skynet, toman conciencia de sí mismos, los aparatos solos, y se vuelven contra los humanos. Pues bien, resulta que verdaderamente están trabajando de lleno en todo esto para que las máquinas puedan funcionar de un modo directo. Incluso se reporta que hay decisiones que tienen que tomar los humanos, que pueden causar muchas víctimas, y mientras la persona se lo piensa y repiensa, puede acontecer ya algo gravísimo. En cambio, si lo tiene que tomar la decisión una máquina, no va a tener esos problemas de conciencia. Con lo cual, imaginaos, dicen que en 10 años, muy probablemente, esto ya puede ser una realidad. Da que pensar la ciencia ficción a veces, ¿eh? Porque vemos que con el paso del tiempo hay cosas que también llegan a surgir. Y evidentemente ya sabemos que hay personas que trabajan en modos impresionantes y que a veces no están precisamente dirigidos por Dios, y son capaces de ir desarrollando cosas que también aparecen en películas y que finalmente van a cumplirse. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás, hay una agenda marcada. Y Satanás, que domina muchas cosas, sabe cómo dirigir el pensamiento de las personas hacia generar cosas que realmente pueden llevar a lo peor de lo peor. Estemos atentos, porque ¿os imagináis un futuro donde las máquinas puedan llegar a hacer cosas prácticamente solas? No sabemos si esto llegará a cumplirse antes del retorno de Cristo. Por el margen de años que queda, justillo le viene. Pero evidentemente da que pensar. Cuando Ellen White decía que la persecución final va a ser la peor de toda la historia, con cosas que no podemos ni llegarnos a imaginar, cuando vemos cosas así, quizás empezamos a pensar algo que en sus tiempos, para ellos, hubiese sido una cosa realmente imposible de pensar. Y ahora estamos viendo cosas que nos sorprenden, sí, pero una vez más, cuidado, porque puede ser toda una realidad mucho más fuerte de lo que nos llegamos a imaginar. ¿Sabéis que Ellen White escribió que seremos defendidos por ángeles en forma de guerreros en ciertos momentos, y al final de la etapa de este mundo? ¿Por qué en forma de guerreros? ¿Forma de soldados? Pues porque habrá una situación bélica a nivel mundial, y ellos van a hacerse pasar por soldados también para salvarnos en alguna ocasión. ¿Nos damos cuenta de hasta qué punto puede llegar todo? ¿Verdad que no aún? Pues imaginaos por lo que tendrán que pasar algunas personas para llegar a ser de los 144.000, los que van a ser salvos y van a pasar al reino de los cielos sin ver la muerte, porque Cristo aún vendrá y los hallará vivos. Pero aún hay más. Y pensad que os he dicho algo sobre películas y un posible futuro, luego veremos otra noticia vinculada a esto. Pero mientras, soldados de Estados Unidos pronto podrían volar al combate como en la Guerra de las Galaxias, Star Wars. El Departamento de Defensa ha presentado un prototipo como lo que veis en esa película. Soldados imperiales montados en unas motos que no tocan el suelo, pues esto es lo mismo. Funcionan como una motocicleta, pero no tocan el suelo. ¿Veis el tipo de hélices que llevan? Como si fuera un gran dron, pero llevado o dominado por mano humana, con alguien sentado encima. Imaginaos si esto además lo equipan con algún aparato para disparar, ¿no? Parecía todo ciencia ficción, ¿eh? Pues ya veis cómo todo se va dando. Y ahora vamos a dejar de lado esa cuestión sobre ciencia y tecnología y nos adentramos en Latinoamérica y ahora en concreto sobre Colombia. Francisco, el Papa Francisco, encomienda a la Virgen María el proceso de paz en Colombia. Firmado el acuerdo entre el gobierno y las FARC, la guerrilla declaró el alto al fuego. El 2 de octubre los acuerdos se someten a un referendo. Y una vez más, si todo va bien y se cumple ese proceso de paz, las gracias van a ser para la Virgen María, no para Dios.
Es curioso, ¿eh? Pero claro, le llaman Santa Madre de Dios, Reina de la Paz. Una vez más, ¿hemos de volver a hablar sobre el papel que le da a la Virgen María la Iglesia Católica? Solo si los cristianos conocen la palabra de Dios en verdad, sabrán que ese papel que le hacen cumplir a la Reina de la Paz, que dicen ellos, es completamente falso, porque eso tiene que ver con cuestión diabólica, no con la auténtica Virgen María, Madre de Jesús en la tierra. Sé que cada vez que digo esto hay problemas con los ultracatólicos que se enfadan, pero señores, es la realidad. Id a la Biblia, no vayáis a lo que os dicen en misa, ni los libros de teólogos católicos. Id a la Biblia, que es la fuente del conocimiento dado por Dios, su palabra, y veréis que os están engañando. Pero deberéis ser muy sinceros para reconocer la verdad y seguirla. ¿Pero creéis que si hacéis eso no vais a ser salvos? Lo que os estáis jugando es la salvación. Y con la salvación no se puede jugar. Por más que nos diga la gente, directrices de altos mandos, si eso es contrario a la palabra de Dios, no es verdad. Y por tanto, si seguimos una mentira a sabiendas, no vamos a ser salvos. Y os podéis enfadar conmigo tanto como queráis, pero eso no va a cambiar vuestra relación con Dios, porque a Él deberéis darle el qué de lo que creéis. Podréis poner muchas excusas, pero ante Dios no habrá excusa que valga. Ahora apartado para México. Enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad dejan 11 muertos. Un país donde continuamente también pasan este tipo de cosas. Guerras y rumores de guerras, estábamos advertidos por Jesús. Putin dice, una crisis intercoreana puede causar una catástrofe global. No se puede permitir el surgimiento de la crisis intercoreana, que puede llevar a una catástrofe global, ha denunciado el presidente ruso Vladimir Putin durante el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok. Por tanto, algo deben hacer para que esto no suceda, porque si sucede, una vez más, es otro punto focal tremendo. Y no son bromas lo que está diciendo. Saben que allí hay intereses de Estados Unidos, Rusia, China, y hay mucho en juego. Corea del Norte lanza 3 misiles balísticos hacia el mar de Japón. Ya veis, mientras uno dice una cosa, el otro hace otra. La Guardia Costera de Japón emitió una advertencia para todos los marinos para que tengan precaución en la zona. Vaya situaciones, ¿eh? Y ahora apartado para esa otra profecía de animales muertos. Antes del fin del tiempo acontecería, y lo estamos viendo repetidamente, pues aún ha habido más. Si la semana pasada mostramos 2 rayos que causaron estragos entre las bestias del campo, aún ha habido otro. Y bueno, aquí lo veis en inglés. Traducido más o menos al español, dice, un rayo mata 38 ovejas en un pueblo de la India. Ya veis, un solo rayo es capaz de generar estragos. Pero ¿os dais cuenta qué casualidad que todo vaya viniendo seguido? Los 2 enemigos mortales de las abejas reinas. Por un lado está la exposición crónica a dosis muy bajas de imidacloprid, un pesticida neonicotinoide. Por otro, la infección por Nosema ceranae, un parásito común de las abejas. Su muerte es el origen del fuerte declive de las colonias. Por una cosa o por otra, los animales están muriendo. Y realmente la profecía sigue cumpliéndose. La polución del Mar Menor mata a las medusas. Y esto es en Murcia, en España. Y vais a ver el vídeo donde qué desagradable situación se están encontrando los habitantes de ese lugar. Una vez más, por diversas circunstancias, animales que mueren, pero que también afecta esto a la población humana. Y una noticia para como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Está en inglés, vamos a verla más o menos traducida al español. Nos habla de datos de la policía de Chicago en Estados Unidos. Es el agosto con más homicidios en 20 años. Siguen creciendo.
acrecentándose. A veces pensamos en ese tema como, mira, todo esto tiene que ver con cuestiones sexuales y ya está en ese apartado de noticias. No, no. La violencia también llegando por todas partes, cada vez más y más subida de tono. ¿Y de qué formas? Todo esto también forma parte de la profecía. Y la maldad, como en los días de Noé, irá en aumento, y así será en la venida de los días del Hijo del Hombre, dijo Jesús. La historia se va a repetir también en esto. Accidentes. Una colisión de 2 avionetas deja al menos 5 muertos en Alaska. 2 avionetas colisionando. Mueren 50 personas en un accidente de tráfico en Afganistán. Vaya accidentes, ¿eh? Y en Israel al menos 30 personas podrían haber muerto tras el derrumbe de un edificio en Tel Aviv, por el tema de una grúa que se derrumbó. Ya veis, en un momento, todo lo que puede llegar a pasar. Terremotos, 6 heridos y algunos edificios dañados por un sismo de 4,6 grados en Quito, en Ecuador. Y hemos tenido también alguno por aquí cerca, pero no ha llegado a causar daños. Y ahora vamos a entrar en el apartado cambio climático, Laudato Si. Y mirad qué noticias aparecen. La NASA dice que los índices del calentamiento global alcanzan el récord de 1000 años. La Agencia Aeroespacial Estadounidense alarma sobre los nuevos récords de las temperaturas e informa que la Tierra nunca había visto el ritmo actual de calentamiento. Y es más, en nuestra zona, en Cataluña, estamos teniendo también para el mes de septiembre temperaturas altísimas que están batiendo récords. Bueno, pues ya lo veis, realmente las cosas están cambiando. Otra cosa es por qué cambian, y no siempre es lo que nos dicen, ya lo sabéis. Apartado para ecumenismo, también dentro de eso mismo. El Papa propone el cuidado de la creación como obra de misericordia. En su mensaje por la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, Francisco indica que no podemos rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los ecosistemas. Y mirad qué destacamos. La propuesta la ha hecho en su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, que se celebra hoy 1 de septiembre y lleva por tema este año: usemos misericordia hacia nuestra casa común. Tal y como explica el Santo Padre en el mensaje, la Iglesia Católica celebra esta jornada en unión con los hermanos y hermanas ortodoxos y con la adhesión de otras iglesias y comunidades cristianas. Y precisa que la jornada pretende ofrecer una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado. Asimismo, el pontífice asegura que debe ser motivo de alegría que, en todo el mundo, hay iniciativas que promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y el compromiso responsable con la sociedad. Están fomentando el encuentro entre personas, sobre todo jóvenes, de diversos contextos religiosos. Y sigue diciendo, y asegura que también implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Yo no sé si os dais cuenta de la magnitud de estas palabras. Algunos leyendo esto dirán, bueno, hace referencia evidentemente a Dios y los ángeles. No, no, aquí nos está hablando algo más. Nos está hablando de seres del universo, por tanto, habitantes de otros mundos. Y dice que es el momento que puede propiciar una preciosa comunión universal con estos seres del universo. ¿Os dais cuenta que esto implica que evidentemente van a aparecer seres que dirán que vienen de otros mundos y van a hacer algo? ¿Por qué creéis que los jesuitas han hablado tantas veces de ese posible contacto extraterrestre y que puede ser una realidad en un cierto tiempo? Evidentemente se nos está preparando para algo. Y una vez más, recordad esos 3 espíritus de demonios a manera de ranas, que como ya mostramos cuando hablamos del fenómeno ovni, tiene que ver directamente con ángeles caídos que se harán pasar por seres de otros mundos. ¿Y sabéis lo que van a terminar haciendo? Propiciando la gran batalla final de Armagedón.
y Satanás por allí en medio haciéndose pasar por Jesús. Con lo cual el mundo va a quedar realmente confundido y siguiendo a esa mentira que les es enviada porque habrán rechazado creer en la verdad. Ya nos están avisando. Habrá una preciosa comunión universal con extraterrestres. En pocos años va a pasar eso, y en pocos años lo vamos a vivir. Y avisados estábamos por las profecías. Y el Vaticano, ya veis lo bien que va trabajando. A propósito de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por los países del mundo en septiembre de 2015, el Papa Francisco recuerda que ahora los gobiernos tienen el deber de respetar los compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer responsablemente su parte y corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice. Por tanto, está pidiendo a la gente que exija a los gobiernos que ponga en implementación los acuerdos a los que han llegado y que tienen que ver, cómo no, con Laudato Si, la encíclica del Papa, que va a marcar la hoja de ruta para todo el mundo, con toda esta cuestión del medio ambiente, del cambio climático y de la atención a las personas de un modo especial. Y que ya sabéis que eso va a culminar con la imposición del domingo como día de reposo absoluto para todos, la marca de la bestia. Sí, una vez más. He de repetir esto no sé cuántas veces, porque hay personas que siguen entrando nuevos a las conferencias y no saben el porqué de estas cosas. Pues a todos ellos he de decirles, entrad en nuestra web oficial del Gran Engaño y podréis repasar los temas que desde hace 10 años venimos presentando y dando pruebas en concreto de lo que estamos diciendo. Y en Laudato Si, ya sabéis que en esa encíclica consta el domingo como el día de reposo para todos. Y es el objetivo final de toda esta trama que nos están montando y que, por desgracia, tan pocas personas se dan cuenta de ello. Los grandes mercaderes de la tierra, apartado para ellos también aquí. Minuto a minuto, los momentos clave de la cumbre G20 en China. Ya sabéis que Apocalipsis 18 habla de esos grandes mercaderes de la tierra. Pues, ¿qué se hace allí? Evidentemente, ¿qué preparan? La construcción de una economía global innovadora, sana, coherente e inclusiva. Vamos, si esta frase la pones en Laudato Si, cuadra a la perfección con lo que expone el Papa. ¿Os dais cuenta? Y esto es lo que iban a debatir en ese lugar. Pero además también, en ese apartado del G20, hay un subgrupo, el B20, que nos dice aquí que fue establecido en 2010 dentro del marco del G20 y se ha convertido en una importante parte de la cumbre. Se trata de una red informal de asociaciones empresariales que trabajan juntos para mantener un diálogo entre la comunidad empresarial, los gobiernos del G20 y las instituciones internacionales, los grandes mercaderes de la tierra, los que están en contacto con Babilonia, con el Vaticano y hacen sus negocios. Y Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, delata todo esto. Pues ya estamos viendo cómo eso que estaba escrito lo tenemos delante una vez más. China y Estados Unidos aprovechan el G20 para ratificar el acuerdo contra el cambio climático. Los presidentes Obama y Xi Jinping sellan su compromiso en vísperas de la cumbre de Hangzhou. ¿Y qué han hecho al final? Pues aceptar esos acuerdos alcanzados en París. China y Estados Unidos aceptando ya esto. Y sabéis que la ley dominical va a ser en todo el mundo. Por tanto, durante un tiempo, China, al igual que Rusia, también van a ceder a las demandas papales, porque están todos en contacto. Y en esa cumbre del G20, ¿qué van a hacer? Pues ya lo habéis visto. Preparar el terreno para el desarrollo de una futura ley dominical. Y la gente no se da cuenta de esto, solo se cree que es tema de negocios y ya está. Evidentemente, unos sacan recursos de todo esto. ¿Y los otros? Los que lo mueven todo por detrás, el poder. Bueno, pues
mirad, aún ha habido más cosas al respecto en cuanto a todo esto. China busca asombrar al mundo con el G20 como hizo en los Juegos de 2008. Pekín recalcará en la cumbre de Hangzhou su perfil de potencia económica y diplomática. Y han tomado una serie de medidas como las Olimpiadas de Pekín, realmente asombrosas. Han vaciado prácticamente esa enorme ciudad y a tal punto que han dado vacaciones a mucha gente de allí pagadas, los han enviado fuera y han hecho un control absoluto sobre la población para que no pasara nada fuera de lo que ellos quisieran. Bueno, pues mirad ahora el vídeo donde todo esto se explica, pero mirad también esto que veis ahora en pantalla. ¿Sabéis que es el logo del G20? ¿Y qué apreciáis en el logo del G20? Pues evidentemente, señores, esto es un ojo. El ojo que todo lo ve. El ojo al que ellos sirven. A Lucifer, a Satanás. Evidentemente, estos logos no los hacen porque sí. Y si no fuera por la palabra de Dios que nos desvela claramente quién sirve a quién, veríamos esto y diríamos, mira, pues vale, es un ojo. O no, o diríamos, mira, parece un ojo y ya está. Pero señores, cuando sabemos lo que hay por detrás, evidentemente las cosas cantan por sí solas. Finanzas verdes, conozca el tema clave de la cumbre del G20. La iniciativa se refiere a la financiación de tecnologías ecológicas y el ahorro de energía a través del Estado o los inversores. Y mientras vemos esta fotografía, que está en plena calle, con ese logo, nos damos cuenta que el tema clave, dicen, de la cumbre sigue siendo el fomentar un nuevo tipo de negocio gracias al tema del cambio climático, de las energías renovables en consecuencia, de cuestiones ecológicas, tecnológicas. Todo se ha generado también ¿para qué? Para conseguir un mercado nuevo donde no había nada. Aquí nadie pierde dinero, todos lo ganan. Y después, además, todo esto va a servir para lo que os he dicho antes. Pero mirad qué bien trabajan para conseguir lo inaudito. El informe, por su parte, presenta dos reformas estructurales: la creación de un sistema financiero interconectado y transparente en el mundo. ¿Dónde nos va llevando todo? Un sistema financiero interconectado, transparente en el mundo. ¿Qué quiere decir y transparente en el mundo? Pues que estará absolutamente controlado, que no habrá posibilidad de dineros en negro ni nada parecido, pero controlado tan absolutamente que si no estás en su línea vas a ser desconectado. Es evidente. Ya sabéis, el que reciba la marca de la bestia podrá comprar y vender, y el que se niegue, no podrá hacer nada. Todo se va preparando. Y vemos cumbres del G20 y vemos muchas cosas, y no nos damos cuenta de cómo van preparando el terreno consecutivamente, paso a paso, pero no paran. Y os decía, vamos a ver el vídeo, pues aquí lo tenéis. China busca asombrar al mundo con el G20 como hizo en los Juegos de 2008, y mirad todo lo que nada ni nadie debía detenerlo. Pues ya habéis visto, a veces sí es interesante tener que analizar los pormenores de las noticias, porque cuando las leemos rápidamente o no les damos importancia, no nos damos cuenta de lo que allí conlleva en muchas de ellas, y que van a ser vitales para lo que nos espera en un futuro tan cercano. Y antes os decía, algo en plan de película que nos dice lo que puede pasar en el futuro. Hollywood. Mirad esto. En un tráiler de una película que ya tiene unos años, del año 2002, aparecen unos billetes. Y en esos billetes, mirad, en plan de humor, sí, pero ¿quién aparece? Billetes de 10.000, ¿qué serían? Lunar State of America, ¿os dais cuenta lo que pone? Bueno, pues mirad la imagen de quien parece ser quien domine en el encabezado de estos billetes, en la parte del anverso. Da que pensar, nos estaban ya transmitiendo un mensaje para lo que iba a acontecer en las elecciones que son en este año precisamente en Estados Unidos. Barack Obama cediendo su estatus de presidente de la nación a Hillary Clinton.
De aquí a unos meses lo sabremos. Pero evidentemente ya sabéis que ella aparece también en las cartas Illuminati New World Order. ¿Por qué será? Apartado para el Vaticano. Triunvirato papal. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre esto? Que ya se estaba viendo que podía ir por allí el tema, que hay un Papa emérito y que el Papa Francisco seguramente también dejaría su poder papal para pasar a ser emérito. Y ya presentamos unas declaraciones al cabo de un tiempo, últimamente, cuando el propio Papa Francisco está diciendo que él ya no estará en las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud y que estará Pedro, pero no él. Va a venir otro Papa que va a ser el que mandará oficialmente y ellos dos estarán también como eméritos y formarán un triunvirato papal, una trinidad papal. Pues mirad, resulta que alguien ya había dicho también esto y yo no lo sabía, y le doy las gracias a la persona que me pasó el vídeo, como a todas las personas que me pasáis noticias y vídeos que he de analizar y para poder mostrar también aquí, seleccionar. Pero mirad, porque todos conocéis a Leo Zagami, o muchos de vosotros los conocéis, porque hemos presentado ya algo de él en conferencias anteriores. Él habla de que fue un ex-Illuminati, y es entrevistado por otro señor, que también es muy conocido dentro del mundo de los que llaman conspiranoicos, un norteamericano, y tienen un diálogo. Y mirad qué llega a declarar Leo Zagami esta vez, que evidentemente veréis que parece ser equivocado en la fecha, pero en el hecho, vamos a verlo. Pues ya veis, Leo Zagami dijo que por sus fuentes le comunicaron que el Papa viajaría en Argentina, que probablemente sería en el año 2016, y allí, una vez allí, anunciaría que cesa de sus funciones como Papa y pasaría a ser Papa emérito. Evidentemente no ha sido en 2016, el viaje está previsto para 2017. Y bien, ya sabéis que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será después, por tanto, va cuadrando con lo que dice Leo Zagami aquí. Deberemos seguir muy atentos, pero lo que está claro es que están buscando, por lo que apunta todo ello, a que haya un triunvirato papal situados en distintos puntos para que realmente algo se cueza. Bueno, pues sigamos atentos, porque todo apunta a que desde luego este nuevo orden mundial se va a instaurar. ¿Y de qué modo? En breve tiempo. Ecumenismo. Programa de la visita del Papa Asís el 20 de septiembre. El pontífice se reunirá con representantes de las diferentes religiones para una oración ecuménica por la paz, recordando el histórico espíritu de Asís querido por Juan Pablo II. Una vez más, ecumenismo por sus fueros. Habrá un próximo viaje papal. Todos somos hermanos, presentando el lema y el logo del viaje papal a Azerbaiyán. El pontífice visitará la región caucásica del 30 de septiembre al 2 de octubre, visitando también Georgia. Y una vez más, ya veis su comunicado, todos somos hermanos. Y ya sabéis que precisamente Azerbaiyán es un lugar donde algo especial hay en su subsuelo y algo de intereses que pasen por allí. Y esta es la segunda parte del viaje que el Papa hizo a un lugar llamado Armenia. Y ya anunció que habría una segunda parte del viaje, pues va a ser esta. Y cuando da este tipo de mensaje, cuidado, porque ya sabéis que él no va allí precisamente a hacer hermandades de turismo, sino por algo mucho más intenso. También apartado para fútbol dentro de esto. El Papa agradece a los futbolistas de la Roma y el San Lorenzo su solidaridad. Los dos equipos se enfrentan este sábado y lo recaudado se destinará a las víctimas del terremoto en Italia. Le dieron también una camiseta y el Papa dice que la va a poner a subasta porque también ayudará a solidaridad con el terremoto que allí aconteció con la gente damnificada. Ya sabéis, el San Lorenzo es el equipo del Papa argentino, que él era hincha, que iba también hasta el vestuario, hasta que lo hicieron fuera de allí. Pero la Roma, evidentemente el equipo que está tan cerca del Vaticano, los dos van a tener ese partido de solidaridad y todo esto en recaudación
con buenos fines. Fijaos una vez más, el papado quedando como un líder moral absoluto. Y todo el mundo en pos de la bestia. Claro, la profecía nos lo decía y seguimos viéndolo prácticamente cada semana. En este caso vamos a ver cómo se reúne con el Papa el nuevo embajador de Chile. Y como era de esperar, el Papa le da sus obras, entre ellas Laudato Si, Evangelii Gaudium, etc. Nueva canonización. Ha sido otra noticia que ha llegado a los medios de comunicación por todas partes, seas católico o no, se da por todos los noticieros. Madre Teresa, una santa para todos. Y dicen que esa sonrisa de la Madre Teresa era el mejor regalo para Jesús y para nosotras. Lo hablan o lo dice la superiora general de las misioneras de la caridad. Pues era esto, se ha hecho santa a Madre Teresa de Calcuta. Y mirad qué extraemos de aquí. Finalmente ha tomado la palabra Marcílio Haddad Andrino de Brasil, quien recibió el milagro por intercesión de la Beata Teresa de Calcuta, que ha permitido la canonización. Marcílio, acompañado por su mujer, ha narrado cómo fue el proceso de la curación inexplicablemente en diciembre del 2008, cuando sufrió una infección bacteriana en el cerebro que le generó 8 abscesos cerebrales graves y un dolor de cabeza insoportable. Todo comenzó cuando un amigo sacerdote animó a Marcílio, recién casado, y a su esposa a orar pidiendo la intercesión de la Madre Teresa. Por su parte, su esposa ha recordado que cuanto más difícil era la situación, más rezábamos. Cuando la medicina ya no podía hacer nada, ha recordado: he rezado mucho y he pedido a Madre Teresa que intercediera para curar a su marido, si era la voluntad de Dios. Y mira por dónde el milagro se hizo. Pues mirad las declaraciones en este vídeo donde habla precisamente en el Vaticano esta persona del milagro que prueba la santidad de la Madre Teresa. Su milagro se certifica que es una buena intercesora en el cielo. Una vez más, ¿milagros verdaderos o falsos? Algunas personas han dicho que realmente ese milagro no fue por esta causa, sino porque su enfermedad se debía a otra cosa y por eso pudo tratarse. En fin, como siempre ya veis que hay opiniones de todos los ámbitos, pero hay algo que sí debemos decir, y estábamos advertidos que en el último tiempo además veríamos milagros, sí, milagros auténticos, sanaciones, y que no serían de parte de Dios. Y evidentemente, ¿cómo una muerta va a hacer milagros sanando a personas vivas? Esto es espiritismo, señores. Esto jamás viene de parte de Dios. Pero ya sabéis que las personas que les cuesta tanto entender el concepto de la inmortalidad del alma como no bíblico, que esto no es cierto, y creen que cuando uno se muere está en el cielo y puede recibir ese tipo de oraciones e interceder, señores, lo que estáis haciendo es quitar el texto bíblico que dice que solo hay un único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otro. Y estas personas, si Dios considera que van a ser salvas, van a resucitar en la segunda venida de Jesús, pero no antes. Por tanto, esto, si es un milagro, no proviene de parte de Dios. Y la próxima semana vamos a mostrar unas citas de Lenguay que además nos lo dejaban claro que esas cosas acontecerían. Pero ya sabéis, la gente ¿por qué cree? Por lo que ve, por los sentidos, no por el texto bíblico, no por la palabra de Dios. Como eso se malinterpreta o se deja de lado, se cree en lo que no toca. Y Satanás va a hacer una gran labor en el último tiempo, precisamente con estas funciones. Ya sabéis que ha sido precisamente una canonización ultra rápida. ¿Por qué? Porque han hecho 2 milagros. Pero hay algo que quiero que veáis. Madre Teresa fue exorcizada cuando agonizaba. La periodista escribe sobre el demonio y cuenta algunos hechos que ha ido conociendo a lo largo de su carrera profesional. Y nos habla de una mujer que era corresponsal de televisión española en el Vaticano durante muchos años, y es Paloma Gómez Borrero. Ya presentamos algún vídeo en cuanto a ella y unas declaraciones que aquí también surgían, pero que nos vamos a centrar en esta otra parte, en esta vez.
de fantasmas y del demonio. De este tema es del que habla Paloma Gómez Borrero en su último libro, donde relata algunos casos curiosos y otros desconocidos para el resto del mundo y los fieles católicos. Y sabéis, era una mujer que por la calle mucha gente decía, es muy beata, es más papista que el Papa, decían muchos. Pues bien, vais a ver qué llega a decir. En este sentido habla en ABC de la influencia del demonio en el mundo y del trance que pasó la Madre Teresa de Calcuta. Según aparecen los documentos de las causas de los santos, estaba muriéndose y empezó a agitarse. El médico dijo que no era normal, entonces alguien hizo un exorcismo y se apaciguó. No nos quieren decir mucho, pero a mí me lo contó Saverio Gaeta, experto en Madre Teresa que tuvo acceso a los documentos de la causa de beatificación, afirma. Después habla de algo que aconteció también, que ya mostramos en su momento, pero una vez más, ¿sabéis que esta opinión que ella refleja aquí, o estas declaraciones, mejor dicho, porque no es una opinión, son unas declaraciones abiertas, contradicen lo que muchos otros luego llegaron a afirmar sobre esto, diciendo que fue una oración y ya está, que no era ningún exorcismo? Ya estuvimos hablando de eso hace mucho tiempo, sobre la Madre Teresa, y si realmente era tan santa como nos la han querido vender. ¿Sabéis? Hay personas que han seguido diciendo cosas y mostrando cosas que no ha gustado mucho a los católicos y a gente que habían aceptado lo que les han vendido, porque no se habían planteado más cuestiones. Pero como siempre, ya sabéis, la manipulación mediática es impresionante y la gente se lo traga. Paloma Gómez Borrero hace una clara declaración. Estaba endemoniada, se le hizo un exorcismo. ¿Y alguien, antes de morir, que va a ser santo, puede estar endemoniado? La verdad es que es para pensar, ¿eh? Y habiendo hecho tan buenas obras a lo largo de su vida, las personas no quedan endemoniadas si no se ponen en el terreno satánico. No hay otra. Bueno, pues hay gente que niega esto. Y Paloma Gómez Borrero, una periodista con tantos años trabajando en el Vaticano y con conocimientos de causas de allí dentro impresionantes, como ha demostrado muchas veces, llegó a decir esto. Pues no os quejéis de mí, si hay algo, decídselo a esta buena señora. El Papa Francisco proclama santa la Nobel Teresa de Calcuta, ya sabéis que recibió el Premio Nobel de la Paz, mira qué cosas, ante más de 100.000 fieles, la declara. A la religiosa se le atribuyen 2 curaciones milagrosas, de un tumor en el cerebro y de otro en el abdomen. Su canonización ha sido rápida y cumple con todos los requisitos para ser santa. En representación de España acuden la reina Sofía, el ministro Margallo y Ana Pastor, entre otros. Bueno, pues todos, como siempre, para allá. Y mira que nos dice aquí la Madre Teresa de Calcuta, proclamada santa 19 años después de su muerte, durante una ceremonia este sábado en el Vaticano, a la que han asistido más de 100.000 personas, y que supone el acto central del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, instituido por el Papa Francisco. ¿Por qué creéis que la han canonizado tan rápidamente? Pues porque en la agenda vaticana ya había que habría un año extraordinario de Jubileo de la Misericordia, cuando no tocaba año de jubileo, y se hizo. Y ahora resulta que ya se nos dice abiertamente que es el acto central del Jubileo Extraordinario de Misericordia, o de la Misericordia. ¿Y quién mejor para coger como emblema que ella con lo que dicen que hacía? Todo está más que bien estudiado. ¿Creéis que las cosas se dan porque sí? Una vez más, en el Vaticano nada se deja al azar. Una agenda satánica lo recorre de arriba abajo y va implementando las cosas cuando quieren y cuando tocan. El supuesto milagro ocurrió en 2008 en un hombre brasileño que estaba en fase terminal por un tumor cerebral y que salvó su vida después de que su esposa pidiera la intercesión de la Beata, que es lo que hemos visto antes. Esto lo explican los informes médicos. El brasileño, bueno, ya lo habéis visto, fue sanado,
¿Y qué hizo? Pues ha estado en la Plaza de San Pedro para asistir a la canonización de la Madre Teresa, como el 19 de octubre de 2003 estuvo Mónica Versa, la mujer india de 34 años que padecía un tumor en el abdomen del que sanó en 1998. También forma parte de estos 2 milagros que eran necesarios para proclamarla santa. ¿Y qué hace el Papa Francisco? Pues invita a pizza a 1.500 pobres que asisten a la canonización de la Madre Teresa. La comida tendrá lugar después de la misa en el atrio del aula Pablo VI y llegaron de distintos puntos, llevados allí como en autobús o lo que hiciese falta. Una vez más, qué bueno es el Papa, qué actos de caridad tan impresionantes. Madre Teresa ya es santa. 120.000 personas en la Plaza de San Pedro, testigos del gran evento del Año de la Misericordia. ¿Y qué acontece aquí? Mirad esto. Al inicio de la Eucaristía, y después de escuchar la biografía de Madre Teresa, se han rezado las letanías y finalmente Francisco ha leído la fórmula de canonización, que dice así: en honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a la Beata Teresa de Calcuta y la inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrada entre los santos. A continuación, la reliquia, sangre de Madre Teresa contenida en una cruz artesanal de madera, ha sido llevada al altar por una misionera de la caridad para su veneración. Una vez más, siempre algún tipo de idolatría en estas cuestiones católicas. ¿Realmente aún los católicos no se dan cuenta de que esto es antibíblico por todos lados? Pero ya sabéis, como el segundo mandamiento importa poco y es tachado y en el catecismo ni sale, el de Éxodo 20, que sí está en la Biblia, que es el de nada de imágenes ni nada parecido a eso, pues nada, así van cayendo una vez más porque desechan la palabra de Dios. Y tanta gente sincera, buena, honesta, que sigue siendo católica y no se da cuenta de dónde están puestos. Nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Pero en fin, aún ha habido más. El lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. Desde los 90 voces críticas se alzan en contra de la religiosa, a la que acusan de ser una fanática amiga de dictadores y de no dar cuidado profesional a los enfermos. Ya sabéis que esto se ha llegado a hablar hasta la saciedad. Y evidentemente sí que siempre han sido minorías, porque la mayoría se los comen con patatas cuando dicen estas cosas. ¿Por qué? Pues porque hay datos que demuestran cómo verdaderamente ha estado al lado de dictadores, cómo ha hecho cosas que no tocaban, cómo tanto dinero que se le daba, sí, se abrían centros en distintas partes del mundo, pero los enfermos morían, ¿y de qué modo? No habían cambios ni de aguja ni absolutamente nada cuando el dinero recibido era suficiente para eso y mucho más. Y lo sé porque he conocido personas que sé que han dado mucha cantidad de dinero allí y las condiciones paupérrimas. Bueno, una vez más, qué fácil es engañar a la gente. Y qué mejor forma de mostrar a alguien tan bueno, tan bueno, tan bueno, y después resulta que hay lo que hay por detrás, sirviendo a intereses vaticanos por algo. En fin, Dios es el que va a juzgar a cada persona, pero desde luego ya sabéis que las cosas normalmente no son como se nos quieren mostrar. Ahora apartado para Laudato Si. Ya sabéis, sale cada mes un vídeo del Papa, pues esta vez pide ayuda para convertir la crisis humana en una oportunidad, o sea, Laudato Si para variar. En las intenciones de oración del Santo Padre para el mes de septiembre aparece este vídeo que, una vez más, tiene que ver con cuestiones que no son solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral y humana, y va dando una serie de frases que evidentemente no tienen desperdicio cuando sabemos el objetivo del Vaticano. Laudato Si, implementado para todos,
La cumbre del G20, de acuerdo. Los que mandan el mundo, en definitiva, teóricamente, al menos visualmente, por delante. Y todo esto para implementar el domingo. Todo va llegando. Pues mirad el vídeo porque veréis una vez más qué muestras de amor y solidario. En definitiva, Laudato Si para todo el mundo. ¿Quién puede decir que no a estos buenos mensajes? ¿Os dais cuenta? El diablo no es tonto. Si hiciese implementar algo de un modo que se mostrara como realmente lo que quiere hacer y ser, ¿quién le haría caso? Todo el mundo recularía, pero no, se muestra del modo más apetecible, más de bien común para todos. Y si no sabes lo que hay detrás, si desechas la palabra de Dios, si desechas la profecía, si desechas la historia y desechas la investigación de lo que hay detrás de tantas cosas, las artimañas de Satanás que no debemos desconocer, no nos vamos a enterar de nada y vamos a caer de lleno en lo que la bestia quiere implementar en el mundo a través de la segunda bestia, que va a ser Estados Unidos, dándole el poder. Bueno, pues nada, una vez más lo que vemos está claro. Otra cosa es que se quiera creer, pero cada uno decide. Ahora apartado para protestantismo apóstata, que también se siguen cubriendo de gloria. Iglesia de Inglaterra redobla debate interno tras declararse gay un obispo. Y ahora, una vez más, el debate está servido. ¿Harán presión para conseguir que esto ya sea aceptado también allí dentro? Pues todo indica que va por este camino. Ahora apartado para ley dominical. Mirad esta noticia que está en inglés, vamos a verla más o menos en español. Resulta que el sindicato Solidaridad, recordáis que fue famoso por Les Walesa, el que ayudó, siendo apoyado por detrás por el Vaticano y por Estados Unidos a través de Ronald Reagan, Juan Pablo II por el otro lado, consiguieron derribar el comunismo. ¿Y qué hacen ahora? Pues ese mismo sindicato de Solidaridad, católico, claro, allí en Polonia, ya ponen sobre la mesa la prohibición de hacer compras en domingo. Sí, pero prohibición total. ¿Y qué hacen? Pues evidentemente ya sabéis que Polonia es un país firmemente católico. ¿Y de qué se habla allí? Pues incluso de pedir penas de prisión de 2 años si se abre en domingo. Esto ya no son bromas, porque dicen que, claro, las sanciones no son suficientes, hace falta mano dura, y la mano dura equivale hasta incluso prisión. Una vez más, hay países que son, ya parece ser, los que van a hacer esos pasos que después van a ser implementados en todas partes. Vienen a ser los conejillos de Indias. Y evidentemente esto se puede hacer en lugares donde el papado domine a sus anchas, como es Argentina, como es Polonia. Pues bien, evidentemente ya estamos viendo vislumbres de lo que la profecía nos decía que iría a pasar después, para todo el mundo, surgiendo desde Estados Unidos e implementándose absolutamente en todas partes. Y es eso, quien no acepte el domingo como día de reposo absoluto, tendrá sanciones y también pasará por la cárcel. Pues ya estáis teniendo las pruebas aquí. Y algunos aún dicen que cuando Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, escribía estas cosas, estaba loca, que esto no se va a dar. Pues señores, ¿qué más queréis? ¿No estáis viendo ya las evidencias ahora? Aún seguiréis diciendo es que era una satánica, era una no sé qué y una no sé cuánto. A ver si despertáis de una vez y os queréis dar cuenta de la verdad, porque os estáis jugando la salvación. ¿Menospreciáis los profetas de Dios? Pues ya os los encontraréis. Y una vez más, declaraciones que hay por aquí, en el cual nos siguen hablando de que como la Iglesia es poderosa, la Iglesia Católica en Polonia, pues van a presionar para que esto se cumpla sí o sí. Pero además dicen que no es solo sobre valores cristianos, sino que dice que los empleados de los hipermercados están mal pagados, con exceso de trabajo, y su vida familiar se resiente en consecuencia. Son los argumentos que vienen pregonando desde hace ya un buen tiempo todos aquellos que apoyan el domingo como día de reposo. Lo mismo que aparece en Laudato Si. Qué cosas. Pero mirad algo curioso.
Un estudio reciente sugiere que la mayoría de los polacos se oponen a la prohibición, con un 62% que desean hacer compras los domingos, en comparación con solo el 30% que quieren las tiendas abiertas para mantener, que quieren tiendas para mantener sus puertas cerradas, dice aquí. Por tanto, una vez más, aunque la población no esté por lo que ellos quieren, si los que mandan tienen que ver plenamente con ese dominio católico, las cosas se instauran y punto. Bueno, pues ya podemos ir aprendiendo e ir viendo que realmente todo se va preparando delante nuestro. Pero decimos esto de allí, pero mirad en Aragón, en España, Comisiones Obreras, un sindicato teóricamente comunista y que ya sabéis que fue hecho por el propio Vaticano, como ya mostramos en esa conferencia de los sindicatos en el tiempo del fin, pide a los ciudadanos que no compren en domingo para poder conciliar, ¿el qué? Lo que decían los otros, la vida laboral, familiar, etcétera, etcétera. En todas partes se está moviendo, no creáis que es solo en Polonia o en Argentina. En España la ley dominical ya la tenemos de hace muchos años, por eso no nos sorprende nada a los que ya sabemos todo esto. Pero a otros lugares donde esto está llegando les sorprende. Pero aquí en España, que ahora las cosas parecen que se habían dejado un poco más laxas, se vuelve otra vez a querer lo de antes. Bueno, pues atentos, porque todo esto sigue pasando delante nuestro. Os perseguirán, dijo Jesús. Sí, por causa de su nombre. Muere el dictador de Uzbekistán. Cristianos esperan libertad religiosa. Un país de estos que muchas personas no saben ni que existía, Uzbekistán. Desde luego, repúblicas soviéticas. Y allí este señor, que era un dictador, pues tenía por costumbre no dejar la libertad religiosa para nadie, a tal punto que se habla de presos políticos, de torturas constantes, mano de obra forzosa a escala masiva para enriquecer al gobierno, etcétera, etcétera. Pero claro, en una población llena de musulmanes, el 90% aproximadamente, también había represión religiosa. Y sobre todo, adivinad para quién, para los cristianos protestantes. A tal punto que si alguien tenía una Biblia, pues evidentemente ya lo tenía bastante mal, porque si además de una Biblia tenía dos, ya podía significar que es que la iba a regalar a otro o darle a entender conocimientos bíblicos, y esto estaba vetado. Hasta el punto que también reunir a otras personas en casa para oraciones y reuniones era totalmente ilegal. Pues veremos ahora cómo termina todo esto, pero ya sabéis que ese país ha estado siendo apoyado por otros grandes países, de los cuales venimos hablando siempre en los temas, en el apartado de noticias de Oriente Medio, y que tienen implicaciones occidentales, del norte y del este, y no ha pasado nada. ¿Y no se sabía acaso que todo esto pasaba allí? Claro que sí, pero no se ha hecho nada. Una vez más, libertad religiosa y esto para ellos son historias, lo que interesa son los negocios. Y bueno, aquí lo tenéis, Rusia y Estados Unidos apoyan al régimen. Pese a la mano de hierro y la ausencia de derechos humanos, Uzbekistán cuenta con el apoyo de socios clave en la escena internacional como Rusia, China y Estados Unidos, que tiene bases militares en el país. Y como siempre, no pasa nada. ¡Qué vergüenza! Desde luego, el día que Dios haga la justicia en 2031 se van a enterar, y un poco antes, cuando caigan las plagas, también. Emiten decreto que prohíbe comprar o vender a cristianos en México. Sobre todo habla de cristianos protestantes. Pues, ¿por qué? Las familias cristianas siguen siendo presionadas a dejar sus casas por las autoridades de Chiapas, en México, simplemente por no ser parte de las creencias religiosas de la comunidad local y no efectuar los pagos de las festividades realizadas por ellos. En fin, como siempre, ya lo veis, y el Papa mucho hablar de tantas cosas y tanta libertad religiosa, y en México, un lugar que él visitó, jamás habló de esto y sigue sin hacerlo. Como ya mandan, ¿qué importa, no? Qué vergüenza. Pero hay gente que sigue siendo fiel allí, aunque tengan creencias que no estén plenamente de acuerdo con la palabra de Dios, pero se mantienen aún fieles. Dios tiene pueblo aún en todas partes.
Y ahora apartado para Asia, Filipinas en concreto, al menos 14 muertos y 67 heridos por la explosión de una bomba en un mercado en Filipinas. No se sabe exactamente el motivo de lo que ha motivado ese atentado. Unos hablan que puede ser por cuestión de islamismo y otras porque ya sabéis que el presidente está haciendo una guerra directa a los narcotraficantes y están matando a narcotraficantes a montones. Y esta misma semana ha tenido graves problemas orales con Obama, diciéndole hijo de pip, y después dice que han sido sacados de contexto, etcétera, etcétera. Pero hay una situación tensa, y ahora empiezan a hablar de que está recibiendo apoyo, no precisamente de Estados Unidos, sino de otras personas que están en litigio con Filipinas, que pueden ser los mismos chinos. Bueno, ya veremos cómo va terminando todo esto, porque ya sabéis que quien se opone, cómo termina, ¿no? Hablando de Estados Unidos, vamos a ver alguna noticia que tiene que ver con el señor Trump, y aparece aquí en inglés, pero hay un detalle que nos va a llamar muy directamente la atención. Fue a visitar una iglesia en Detroit, prácticamente del sector de raza negra, y allí tuvo un encuentro con varias personas destacadas. Mirad quién estuvo allí con él, os va a sonar. ¿Lo veis? Está de espaldas. El señor Ben Carson, este adventista que se presentó como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo que quedar al margen y cederle su parte, para que me entendáis, y pedir el voto para Donald Trump. Pues una vez más, este señor sigue estando en los foros políticos, sigue moviéndose en el mismo ámbito, y aún no me he enterado que la Iglesia Adventista desde Estados Unidos ni de la Conferencia General le dé por decir hasta aquí has llegado porque no puedes estar haciendo esto. No pasa nada. Como son gente adinerada, gente que se está moviendo en este ámbito, no se puede hacer nada. ¡Qué vergüenza! Y en cambio los que decimos las cosas que están pasando ahí dentro, somos desfraternizados. ¡Qué lamentable! Pero ya sabemos que esto iba a pasar, era profecía, es la apostasía omega. Pero os dais cuenta los que aún sois miembros de esos lugares, de esa denominación, que si aceptáis todo esto y no os quejáis, y os ponéis a cuadraros directamente, decís, esto no puede ser más, ¿estáis participando de lo mismo? ¿Y vais a ser considerados culpables ante Dios si no os ponéis del lado correcto? En fin, como siempre, cada uno hará lo que quiera, pero tened presente que algún día deberemos estar ante Dios, y no se puede dar apoyo a lo que no puede ser. Iglesia Episcopal, ¿qué sucede? Pues lo que llamamos más de lo mismo que tantas veces pasa en el Vaticano. Infierno privado, develan múltiples abusos sexuales en un internado episcopal en Estados Unidos. ¿Sabéis? Es la iglesia anglicana allí. Los crímenes fueron cometidos en su mayoría por profesores y personal del internado y todas las víctimas eran menores. Más de lo mismo. Pero mirad, esta es su página oficial, y en esa página oficial donde ha acontecido todo esto, tiene una curiosa ubicación. Si veis la parte en rojo, donde se encuentra esta escuela, muy conocida, veréis su calle, Purgatory Road. ¿La carretera del purgatorio? Pues vaya purgatorio han tenido los pobres que estuvieron en ese lugar, ¿eh? Increíble. Realmente lamentable. Destrozando vidas y diciendo que siguen a Dios. ¡Qué vergüenza! Otro lugar de vergüenza. Vamos a hablar de la ONU. ONU e iglesias cristianas juntas a favor de los refugiados. ¡Oh, qué bonito, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué solidaridad! El Consejo Mundial de las Iglesias apoya la campaña de las Naciones Unidas. Claro, es una cosa muy buena. ¿Y por qué las iglesias no hablan de lo que hay detrás de la ONU y cómo también están puestos en todas estas cosas que después van a dar la solución? No, entonces van a participar de esto otro. Consejo Mundial de Iglesias.
mirad si vuestra iglesia pertenece a ese consejo municipal o está allí como observador participando de todo esto. Porque si hacen esto, es que o no saben nada, o saben demasiado y les importa un rábano la verdad. Si vuestra iglesia aparece en un listado de esos, repito, como miembro o como observador, ¿qué hacéis ahí dentro? Ya podéis largaros. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y mirad, nuevo orden mundial, paz y seguridad. ¿De dónde sale todo esto? Pues mirad este artículo, que aquí está en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. Resulta que en Australia, Kevin Rudd dice, ¿cómo arreglar las Naciones Unidas? La ONU sigue siendo importante, pero necesita ser reformada para una nueva era. Bueno, ya empezamos, una nueva era, un nuevo orden mundial. Y ya sabéis que la ONU se mueve en esos ámbitos esotéricos, entre otras cosas. Pues, como era de esperar, mirad qué nos llega a decir aquí. En una era de un apoyo político, fracturación de la Unión Europea, el renacimiento del aislacionismo estadounidense, la creciente confianza política internacional sobre las partes de Rusia y China, la amenaza diaria de yihadismo violento y una economía global crónicamente débil, preguntas profundas han surgido acerca de la durabilidad a largo plazo de lo que seguimos para referirse alegremente como el orden mundial posterior a la guerra. Por tanto, siempre hay orden mundial. Un nuevo orden mundial hace falta. Y cómo no, la ONU trabajando de lleno para esto. Y si recordáis nuestras primeras conferencias, hace quizás unos 10 años aproximadamente, ya estuvimos tratando de cómo había declaraciones que hablaban que la ONU debía o reformarse o cambiarse por otro sistema. Finalmente se optó por esto, una reforma, y el Vaticano apoyando todo esto, porque evidentemente están por detrás aliados con las sociedades secretas. Una vez más, debo recomendaros desde aquí un libro. Buscadlo bien porque os va a costar bastante encontrarlo. En inglés puede ser más fácil, en español vais a tener problemas. El libro se llama Rumbo a la ocupación mundial, de Gary H. K. Y vais a ver allí, un libro escrito en los años 90, cómo habla de todo lo que hay detrás allí en la ONU y cómo nosotros hemos ido mostrando a lo largo de conferencias partes de ese libro, para que veáis cómo todo ha ido cuadrando con lo que ese hombre había expuesto allí. Y era un alto comisionado de Estados Unidos en ese lugar. Y cuando vio todo lo que vio, escribió ese libro que no tiene desperdicio. Bien, ya sabéis que la ONU destaca por querer quedar bien en todas partes y hacer un gran trabajo, pues se habla de esa legitimidad mundial indiscutible entre varios puntos, pero también se habla sobre paz y seguridad. Y tienen un apartado en concreto que precisamente es paz y seguridad. Podéis entrar en la página de la ONU y lo veréis. Es curioso cómo cumplen con el texto de Tesalonicenses. Y no se da cuenta la gente de las iglesias, del Consejo Mundial de Iglesias, y aún apoya lo de la ONU. Pues señores, ya os lo podéis hacer mirar. Apartado para control. Empresa británica ofrece a la policía de Estados Unidos contenedores de basura espías. Los dispositivos pueden grabar vídeo por la noche y están equipados con diferentes tipos de lentes. O sea, control hasta allí. ¿Cómo va todo, eh? Y mirad esto, noticias del lado oscuro. Testimonio impactante. Taxista ateo muere en accidente de tránsito y Jesús lo resucita. ¿Sí? Vamos a ver esto. Un ateo descubrió la existencia de Dios después de sufrir un grave accidente de tránsito que le costó el ojo izquierdo y casi le cuesta la vida. La experiencia próxima a la muerte le hizo comprender la fe y rever sus valores morales. El hombre identificado como Sapru, de 48 años, es un taxista que era ateo y no respetaba a su esposa cristiana. Un día, después de emborracharse y golpearla, salió de su casa conduciendo a alta velocidad y chocó contra un camión luego de perder el control del vehículo. Mi ojo izquierdo quedó totalmente destruido.
Yo pude ver el rostro de la muerte, dijo Sapru, según informó God Reports. En el hospital su esposa lo visitó acompañada de misioneros e intercedió por su vida. Sapru cuenta que recuerda la visita de su esposa, sosteniendo la Biblia y clamando a Dios en voz alta, momentos antes de su cirugía de urgencia. En ese momento, el ateo presenció una experiencia cercana a la muerte y como resultado su manera de ver la fe cambió. Mi alma vagó para conseguir un lugar en el cielo. Los ángeles no me permitían entrar allí y fui lanzado al infierno, relató. En la secuencia, cuando estaba camino al infierno, Jesús se le apareció. Ve, sé salvo y bautízate. Vive para mí y para tu familia, le dijo el Salvador. El taxista cree que la intercesión de su esposa y de los dos misioneros alcanzó la misericordia de Dios, que le dio una segunda oportunidad. Luego del encuentro con Jesús, afirma haber sentido cómo su alma volvió al cuerpo en la mesa de cirugía, donde Jesucristo volvió a darle un último recado. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser lanzado en el fuego del infierno. Que eso sea para testificar acerca de mí. Cuando volvió en sí, Sapru fue informado que los cirujanos decidieron quitarle el ojo izquierdo debido a que los daños causados por el accidente eran irreparables. Hoy Sapru, ya convertido al Evangelio, dice que se siente bien porque el Señor quiere que esté con él en el cielo, aunque no tenga un ojo. Su testimonio alcanzó a su jefe, que también se convirtió a Cristo. Su esposa y sus dos hijos ven en él un nuevo hombre. Estoy muy feliz de verlos alegres en el Señor por causa de mi conversión y mis actividades en el ministerio, concluyó. Y, ¿sabéis? La mayor parte del mundo protestante lee esto y dice, impresionante, qué milagro. Señores, si no os dais cuenta que esto es un milagro falso, no porque no haya acontecido nada, sino porque lo que este hombre ha vivido no proviene de parte de Dios. ¿Cómo va a ir hacia el cielo cuando aún está allí, postrado en el quirófano? Y cómo los ángeles le dirán, no, aquí no entras, y lo mandan al infierno, cuando aún no existe. Y resulta que a medio camino se le para a Jesús y le dice, bueno, pues nada, ahora te quedas sin ojo, pero así entrarás en el cielo. Y ahora sígueme y sé una luz. Vale. Y la gente se lo traga. Una experiencia cercana a la muerte de la que tanto hemos hablado en Puertas Dimensionales, en ese apartado que tenemos de cosas, de fenómenos paranormales y demás, que no pueden dejar indiferente a nadie. Cuando comparamos todo esto con la palabra de Dios, señores, esto no proviene de Dios. Pero, ¿sabéis? Ante un testimonio así, las personas se convierten. Ya veis, hasta su jefe. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta cuando haya los milagros engañosos de Satanás en superabundancia, cómo la gente va a tragarse el gran engaño? Habrán despreciado la verdad, se les manda una mentira. ¿Y qué van a acontecer con ellos? Pues que se lo van a creer, se van a perder. Todo por dejar de lado la palabra de Dios bien estudiada. ¿Que creéis que miento? Mirad el apartado de estudios bíblicos que presentamos. Veréis allí el tema de qué hay sobre el cielo, el infierno ahora. Y qué hay en Puertas Dimensionales sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y a ver si nos damos cuenta de una vez que el diablo nos engaña por donde quiere, si no nos aferramos de la palabra de Dios tal cual es. Y no se trata de interpretaciones, se trata del texto. Ya va siendo hora que nos versemos de verdad en su palabra, o estamos perdidos. Imágenes de terror en Berisso. Apuñaló a 4 personas en plena calle. Y sabéis, dice que las víctimas son un jubilado, una mujer, un joven y un taxista. El agresor fue detenido. Resulta que es realmente de película. Un joven de 26 años, con un cuchillo atado a su mano, para que no se le cayera, se empieza a acercar a las personas y, porque sí, a apuñalarlas, con unas hojas de 20 centímetros, si no recuerdo mal, pero puñaladas impresionantes. Y después narran que cuando, ya veréis en las imágenes, si lo queréis ver, hay un taxista que también pasa por allí y está en marcha y lo ataca a través de la ventanilla al taxista.
Después ese taxista llama a sus compañeros y llegan más taxistas y van a por él, que lo consiguen detener. Pero, ¿sabéis? Dicen que cuando lo detuvieron, además, se estaba riendo. ¿Creéis que esto es normal? Los endemoniados se están poniendo las botas. Bueno, yo diría que Satanás y sus demonios se ponen las botas utilizando a pobres personas. ¿Y de qué modo? Si queréis, mirad el vídeo. Durante todas esas puñaladas hay también declaraciones de personas que estuvieron viéndolo. Veis que las personas encerradas por temor a salir, porque ya veis cómo atacaba porque sí. Y desde luego hacía recordar a los endemoniados gadarenos que aparecen en el texto bíblico, que porque sí se abalanzaban sobre quien fuera y eran capaces de a saber qué barbaridades. Pero aún y así hay esperanza, porque Dios tiene poder sobre los endemoniados. Pero debemos dar un mensaje a este mundo, para que se den cuenta que esto ya no tiene nada de normal y cada vez pasan cosas más asombrosas. Y bien, vamos ya finalizando, apartado para Israel. Aprueban 466 viviendas en asentamientos de Cisjordania. Una vez la polémica está servida, lo que es Judea y Samaria para unos, Cisjordania para otros. Se quieren hacer más viviendas y evidentemente esto, ¿a quién repercute? Pues a parte de la población que no está de acuerdo con esto, mientras los otros quieren seguir ampliando sus tiendas. El Sábado crea una crisis ferroviaria y política en Israel. La prohibición de terminar unas obras en sábado, el día sagrado de los judíos, debería decir también de los cristianos que siguen la verdad bíblica, provocó un escándalo con la participación de Benjamín Netanyahu y el ministro de Transporte. Dijeron que no se podían detener las obras porque hacía falta que eso se hiciera y no perjudicaría a tantas personas, y la parte que dicen extremistas de los judíos que están en el gobierno, que están también asociados al presidente, se encuentran en esa presión que esto no debería hacerse y finalmente pues la cosa se paró. Pero se está minando el sábado, la forma de guardar el sábado y de qué modos. Lo triste es que, claro, quien está pregonando el sábado y de esa forma, a veces, esto no, pero en otras cosas tan extremas, pasa lo que pasa, que los otros cristianos que hay dicen esto es una barbaridad, como el sábado hay que guardarlo así. Y es verdad, el sábado hay que guardarlo, pero hay que guardarlo correctamente, sin llegar a extremismos ni fanatismos. Y Jesús no vino a echar por tierra el sábado, no señores. Jesús vino a demostrar y a enseñar cómo debía guardarse el sábado en verdad, haciendo el bien también. Por la mañana iba a la sinagoga, por tanto, ¿dónde debemos ir nosotros? A la iglesia, a congregarnos, si es posible. ¿Pero qué hacía además? Hacía milagros en sábado, sanaba a las personas, ayudaba. Y se estaba jugando la oposición de esos fanáticos religiosos que iban mucho más allá del mandamiento de Dios y se buscaban sus propias leyes sobre un día realmente sagrado, para antes y para ahora y por la eternidad. Mirad ahora el tercer templo de Jerusalén. Esta imagen que veis la vamos a volver a ver y vamos a comentarlo. En la página del Instituto del Templo, estas personas que trabajan para erigir el tercer templo de Jerusalén muestran toda una situación que está pasando en Jerusalén. Quieren hacer algo, un teleférico, que vaya a tocar prácticamente toda la zona del monte del templo y que con esto aún motiven a que haya muchas más personas que se acerquen a ese lugar tan especial y motive aún pues, a que haya más turismo. Y mirad, curiosamente, evidentemente la idea gusta a unos y a otros no, pero mirad precisamente algo que aparece muy interesante en esta imagen. ¿Qué veis aquí? Sí, vemos el lugar conocido como la explanada de las mezquitas. Vemos el teleférico en cuestión, sí, un tren por aquí también. Pero, ¿qué veis en el interior de esas murallas? ¿Veis alguna mezquita? Ah, no. Resulta que lo que hay allí es lo que quieren hacer, el tercer templo de Jerusalén.
Y las imágenes que se muestran aquí en primer plano, evidentemente, es de un judío con su hijo y tantos otros encarados allá para querer desplazarse hacia ese lugar. Esto es como está en la actualidad. Y desde este mismo punto, fijaos bien en la instantánea, retrocedo, quieren esto. Pues por todos lados lo están trabajando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos queda para ver el tercer templo de Jerusalén? Ver el Vaticano pasado allí y ver cómo también aparece alguien haciéndose pasar por Jesús, y va a ser el mismo Satanás embaucando a todos y haciendo milagros que la gente va a creer realmente que es el Mesías. Pues bien, vamos a terminar con una cita de Ellen White. Y aparece en Maranata, el Señor viene, y en esta página nos dice algo a tener en cuenta. Escenas, sonidos y crímenes. Un texto bíblico se encuentra en Salmo 101, versículos 3 y 4. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Este texto, que evidentemente pueden ser palabras de Dios, pero que pueden ser palabras también para el cristiano. Ellen White hace todo un comentario muy interesante. Vuestros hijos han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que, a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptible, pero seguramente, corromperles el corazón y deformar su carácter. Y esto lo escribía ella en esos años de 1800 y pico, 1900. ¿Y ahora qué diría al respecto? Evidentemente ya veréis por qué habla de esto. Tiene que ver con vivir en ciertos lugares. Pero, ¿y en la actualidad? ¿Los jóvenes no tienen que enfrentarse a todo esto y mucho más? Espectáculos, claro, cines, teatros, conciertos, la música que queráis, oyen sonidos, cuántas cosas, ¿no? Y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos. Claro que sí, tantas cosas que se ven por la calle, en vallas publicitarias, en comentarios, en televisión, en radio, en videojuegos, en internet. Ahora mucho más que antes. ¿Y qué provoca todo esto? Les corrompe el corazón, les deforma el carácter. Evidentemente el diablo, si da tantas facilidades a los jóvenes y al resto de tantas cosas, es para conseguir esto. Si no trabajas el carácter, si no vas en consonancia con los mandamientos de Dios en el corazón, vas a terminar fatal, porque lo único que te puedes llevar de aquí es el carácter. No te vas a llevar ni la billetera, ni lo que tengas en el banco, ni tu coche, ni tu casa, solo el carácter. Y si el carácter no es como Dios quiere, no vas a irte a ningún lado. Algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosa sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Fijaos qué está planteando ella aquí. Está planteando un momento en que la iglesia adventista tenía escuelas y que algunas de ellas iban muy bien. Había otras que no tanto, y por desgracia cada vez han ido a peor a nivel general. Pero en un momento en que las cosas se hacían bien, había padres que decían, los llevo a la escuela de la iglesia o a una escuela pública, y les daba igual. Mirad qué dice. Dicen, estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propaga. Para la inteligencia activa de niños y jóvenes, las escenas descritas en fantásticas revelaciones del porvenir son realidades. Al predecirse revoluciones y describirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley
y del dominio de sí mismo, muchos concluyen por adoptar el espíritu de estas representaciones. Son inducidos a cometer crímenes aún peores, si ello es posible, que los narrados tan vívidamente por los escritores. Está haciendo una vinculación con novelas que se escribían en esos tiempos, que eran ficción y que hablaban de cosas que un cristiano pues, no debería participar de ellas. Y no pasaba nada, a los padres parece ser que a muchos les importaba un bledo lo que leían sus hijos, y ahora pasa igual. Los niños en casa ponen la televisión, los padres les hacen caso, o se ponen a mirar cosas en el ordenador a saber de qué cosas, y tantas cosas así. No perciben lo que está pasando, no perciben que todo lo que están viendo y oyendo les va a marcar el carácter y su tendencia a hacer en la vida, y los puede acercar a Dios o los puede llevar totalmente a lo contrario. Con tales influencias, la sociedad está en vías de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. Y la gente se sigue quejando, oh, cuántos asesinatos, oh, cuántas desgracias, oh, cuántas no sé qué. ¿Y de qué viene todo esto? ¿De qué viene que la gente haga tan mal a su prójimo también, y a los animales, y a lo que haga falta? Pues porque todo esto es un proceso de años, y Satanás lo ha ido trabajando y trabajando, y como no se ha hecho caso de la palabra de Dios ni de sus profetas, al final todo va cuajando. Y con el paso del tiempo, ¿cómo ha evolucionado la sociedad? No esta, todas. ¿A bien o a mal? Es evidente, ¿no? Pues mirad la explicación si es clara. ¿Pero se va a educar a la gente de verdad? ¿O se querrá seguir poniendo parches y se seguirán enseñando cosas que no tocan a los jóvenes, incluso en las escuelas? De las que tantas veces hemos mostrado cosas que nos dejan impresionados de qué les llegan a contar en las escuelas, a mostrar, a hacer. Decid con firmeza, no quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho y que solo puede impedirme ser útil a los demás. Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacerme capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos pertenecen al Señor, y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Una vez más, qué bien haríamos de tomar todas estas amonestaciones y aplicarlas. Evidentemente ya no deberíamos estar en grandes ciudades, eso está más que claro. ¿Y qué deberíamos hacer cuando podamos ir a vivir al campo? Donde hay mucha más parte de tranquilidad, donde no hay tantas presiones. Pero, ¿sabéis? Hasta ahora también en el campo hay problemas. Sí, porque normalmente todo el mundo tiene televisor, tiene radio, tiene prensa, tiene internet. Y lo que antes era solo una cuestión que se veía en ciudades, ahora se puede ver en todas partes. ¿Os dais cuenta cómo para ser cristiano de verdad en el último tiempo es más difícil que nunca? Sí, algunos dicen la salvación es fácil. No, la salvación de fácil no tiene nada. La salvación es sencilla por el hecho de que si aceptas a Cristo y quieres seguirlo de todo corazón, te va a dar la salvación por fe. Pero de fácil no tiene nada, de eso ya se encarga el diablo, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque él conoce el momento, el año del retorno de Cristo. Y una vez más he de decirlo, en 2031 Cristo vuelve. Sé que eso le chirría más de uno en los oídos. Pero a todos ellos les digo, antes de escribirnos y decir, ¿qué decís? Que esto es una barbaridad, que esto no puede ser. Señores, mirad todo lo que hemos presentado al respecto. Y después, decidnos si es verdad o no es verdad.
antes de caer en elucubraciones y de decir que si el texto dice esto o la cita dice lo otro, allí se analiza todo esto. Y se analiza bien, no con tonterías o queriendo ver lo que no es. Y ya va siendo hora que hasta los pastores de prestigio y mediáticos les dé por querer ver la verdad e indagar, porque señores, si esto es verdad, que es verdad, y no lo queréis ver ni proclamar, vais a ser culpados por Dios de la sangre de la gente que podría reaccionar y no lo va a hacer porque no les habéis dado el mensaje. Claro que debemos prepararnos cada día, solo faltaba, por supuesto. Claro que debemos hacer las cosas como hay que hacerlas, con la ayuda de Dios. Y no sabemos si vamos a morir hoy o mañana o vamos a vivir hasta el 2031. Pero eso no quiere decir que no podamos saber el año del retorno de Cristo y que no podamos advertir al mundo de que esto se acaba. ¿No lo hizo Noé? ¿No se le dijo que habrían 120 años y vendría el diluvio? Y ahora que viene el fin del mundo, la segunda venida de Jesús, ahora el Señor no va a hacer nada, no va a decir nada a los suyos para que sepamos cuándo es. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Aún no entendemos esto? Una vez más, mirad esos temas. En nuestra web oficial del Gran Engaño los vais a encontrar. Y miradlos bien. Que Dios os bendiga.